Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión veremos la segunda parte sobre el cultivo de setas, que la semana pasada habíamos dejado en la parte donde terminábamos de desarrollar el micelio en nuestro pan de setas. Si no has visto esa primera parte, pues te recomiendo que vayas a verla al canal, porque es donde vemos el procedimiento de cómo tomar una muestra del tejido de un hongo para reproducir el mismo micelio y de esa forma desarrollar el micelio en grano, que es como la semilla que vamos a usar para poder desarrollar los cuerpos fructíferos, que es lo que realmente consumimos. Básicamente las setas y los hongos que conoces normalmente, esos ya habíamos quedado que eran los cuerpos fructíferos. Y bueno, ya tenemos listo nuestro pan de setas. Ahora lo que vamos a hacer, o bueno, lo que tenemos que tener en cuenta o saber de cómo es el desarrollo de este pan de setas, es que una vez que ya inoculamos nuestro micelio en grano, les había dado una aproximación de que, por ejemplo, yo en este recipiente tenía 3 kilos de sustrato a base de rastrojo de maíz, que es básicamente todo lo que resta del maíz después de cosechar los granos. Y lo que hice es, una vez estéril, agregué un aproximado de 200 gramos de micelio en grano. Esto en las producciones un poquito más industrializadas o comerciales tratan de que para optimizar los rendimientos del micelio en grano sea entre un 5 y un 10% del peso de micelio en grano para lo que vamos a sembrar en el sustrato. Es decir, si estuviéramos hablando de un 10%, que es como lo máximo, sería que para un kilo de sustrato nosotros agreguemos 100 gramos de micelio en grano. Entonces, para mi recipiente de 3 kilogramos, lo correcto serían aproximadamente unos 300 gramos, pero como te decía, era entre un 5 y un 10%. Si el 10% serían 300 gramos y yo estoy agregando 200 gramos, pues estoy en una buena aproximación, y de hecho fue bastante buena, ya que se desarrolló muy bien el micelio en este mismo sustrato. Como te decía, tardó aproximadamente unos 15 días en que se empezara a notar significativamente el desarrollo del micelio, pero como te menciono, tienes que estar revisando constantemente que se desarrolle sanamente el micelio, que no estén desarrollándose alguna contaminación por ahí, que ya hablamos, como te digo, en el video pasado. Y ahora estamos viendo de que ya 30 días después de la inoculación, el micelio ya colonizó por completo el sustrato. De hecho, se llega a recomendar de que falte un poquito más de sustrato para que termine de colonizar, pero pues tampoco hay mucho problema. Acá ya está listo. 30 días tardó, puede llegar a tardar un poco más, claro que sí, pero recuerda de que si también ves un crecimiento acelerado o un crecimiento, se podría decir que medianamente normal, dentro de los 15-20 días estás viendo que se está terminando de colonizar y de pronto notas que para el crecimiento, pues ya sabes que eso se debe a una contaminación bacteriana. Y lamentablemente para esos casos, pues la recomendación sería tomar una muestra de micelio sano para volver a intentarlo, porque pues este pan de setas no nos va a ayudar mucho, que digamos, ya que las contaminaciones bacterianas van a ser un poco más complicadas de controlar, ya que pues no notamos específicamente dónde se encuentran, y por lo regular también vienen acompañadas de olores nauseabundos. Si tienes tu pan de setas listo, así completamente colonizado o empezó a crecer y notas que empieza a despedir un olor un poquito fétido, pues será una clara señal de que tienes una contaminación. Si no, el olor es tal cual el de la seta, es un olor intenso a hongos, pero a hongos de los buenos, a hongos de los comestibles, de los que queremos, y esa es la razón suficiente para notar de que tienes un buen pan de setas. Una vez colonizado por completo, te digo, puede llegar a tardar un poco más de 30 días, hasta 40 o 50 días, también va a depender mucho de la cantidad del espacio que tiene el hongo para que se desarrolle y de la oxigenación que le estamos proveyendo. Ahora, este paso que te voy a mostrar no es obligatorio, pero para la mayoría de los hongos va a funcionar perfectamente, ya que un cambio en la variación de la temperatura va a ayudar a que el hongo fructifique de una forma un poco más rápida. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues primero, ya que tenemos listo nuestro pan de setas, lo vamos a pasar a un recipiente o a una bolsa oscura. Esto es con el fin de que no le toquen los rayos del sol de momento. Lo vamos a envolver y lo vamos a meter en el refrigerador. Esto será por un día aproximadamente, entre 12 y 24 horas, para que este cambio brusco de temperatura nos ayude a que el micelio, una vez saliendo del refrigerador, note la temperatura mucho más estable, mucho más agradable para el desarrollo de los cuerpos fructíferos, y empieza a desarrollarlos. Ahora bien, durante este procedimiento ya debemos de tener lista nuestra cámara de incubación, lo cual básicamente es un espacio que tengamos acondicionado para que pueda mantener una buena humedad constante y además una buena ventilación, ya que como vimos en el video pasado, necesitamos un intercambio de gases para que se desarrollen correctamente los hongos. En cambio, a diferencia de las plantas, como es bien sabido, todos los organismos desprendemos CO2 al respirar. El caso de las plantas es especial, ya que ellos, por medio de la clorofila, canalizan la energía solar para sus procedimientos metabólicos, y es por eso que ellas fijan CO2 y desprenden oxígeno. Pero pues también durante la noche sí consumen oxígeno para vivir. Pero pues acá les quería mencionar esta diferencia, ¿no? De que las plantas, todos sabemos de que desprenden oxígeno, y que es lo que nosotros consumimos y nosotros desprendemos CO2. Pues los hongos es igual, ellos consumen oxígeno y desprenden CO2. Y entender esto es súper importante, porque así como desprenden el CO2, van a necesitar también una constante alta de oxígeno. Es por eso que el lugar que debemos de adaptar debe tener una buena ventilación, para que pueda entrar oxígeno y que
se vaya saliendo el CO2. Esto afectará muy drásticamente el desarrollo de nuestras setas. Si tenemos una baja oxigenación, los primordios, los cuerpos fructíferos no tendrán un desarrollo adecuado si hacen falta 3 de estas constantes. Número 1, como te menciono, la oxigenación. Deben de tener una muy baja cantidad de partes por millón de CO2 en su ambiente. Esto se puede conocer con un medidor de CO2, pero como ya sabes, esto ya sería para algo más complejo y aquí estamos haciendo un cultivo casero. Entonces lo más recomendable será tenerlos en un lugar ligeramente cerrado, que tengan ciertas ventilaciones, como lo que te estoy mostrando en este momento. Básicamente lo que yo hice fue recubrir una base de palitos de madera con un plástico para mantener la humedad. Sin embargo, con un par de puertitas, se podría decir, de plástico, para que yo las pueda abrir a cierta altura para que sí haya este intercambio de gases que te estoy mencionando. Tú puedes ocupar una caja transparente sin ningún problema, hacerle unos orificios y colocarle malla para que tampoco pasen muchos insectos, e incluso hay también ventas en Mercado Libre, en internet, en cualquier plataforma, con incubadoras que pues ya tienen todo perfectamente diseñado para mantener la humedad y para mantener un buen intercambio de gases. El segundo parámetro, como te mencionaba, tal cual, es la humedad. Debe de encontrarse por encima del 80% de humedad relativa, y esto sí será lo más complicado de alcanzarse, podría decir. Pero como te menciono, en esta incubadora que yo hice, lo único que voy a hacer es 3 o 4 veces por día con un aspersor o atomizador, no sé cómo lo conozcas, estos que usamos para peinar, para mojar alguna superficie, para limpiar con jabón, bueno, con cualquier cosa. Estos que usamos, súper comunes, súper baratos, lo vamos a rellenar con agua de garrafón, es decir, agua purificada, por el punto de que también, a pesar de que ya está completamente colonizado nuestro sustrato y en este punto las contaminaciones son realmente bajas, pues sí habrá que mantener cierta limpieza para evitar de que sí haya contaminaciones o de que vaya a frustrar el desarrollo de nuestros hongos. De hecho, si mantenemos una humedad demasiado alta con agua contaminada, lo que vamos a hacer es provocar una contaminación bacteriana que puede frustrar el desarrollo de los primordios. Entonces, como te menciono, pues lo único que voy a hacer es que con el atomizador, con agua purificada, voy a humedecer las paredes de toda mi incubadora y tratar de nunca atomizar directamente en donde se están desarrollando los hongos. Es decir, aquí está el pan de setas y siempre tratar de no aplicar directamente ahí, porque si bien esto sí puede ayudar para que se desarrollen correctamente, también, como te digo, puede ser un foco de infección para que se pueda desarrollar alguna contaminación. Así que siempre tratar de humedecer únicamente las paredes, y si ves que están lagrimeando de esta forma las paredes de nuestra incubadora, es de que lo hiciste correctamente. Y tal como te menciono, hay que hacer esto 3 o 4 veces por día, dependiendo. Hay que notar bien el micelio que se vea completamente húmedo, porque si no puede ser de que la temperatura es muy alta, entonces va a requerir humedecer un poquito más seguido. De hecho, yo en un principio, como aún no tenía lista la incubadora, coloqué una garrafa sin la boquilla de estas de 10 litros, nada más le quité esta parte y le coloqué un par de orificios para, según yo, el intercambio gaseoso, y la colocaba por encima después de humedecerla para tratar de que se desarrollaran las setas en este punto específico. Igual lo que hice con la bolsa oscura fue recortar este pequeño pedacito, porque desde mi punto de vista yo imaginaba que al restringir la luz en todo lo demás, solo iba a terminar desarrollándose las setas en el punto específico que recorté y que le tocaba la luz, que es el tercer factor importante para considerar en el desarrollo de los hongos. Sin embargo, después noté que no, esto solamente fue como que un cierto apoyo, porque después de retirar la bolsa oscura, pues básicamente había primordios en toda la superficie de nuestro pan de setas. Así que una vez listo esto, hice unos cortes en la bolsa transparente para ya dejar que los primordios se fueran desarrollando, y ya después pasé el pan de setas directamente a nuestra incubadora. A partir de este momento es como te mencionaba, de que hay que aplicar el aspersor alrededor con únicamente agua purificada para mantener la humedad. Sin embargo, ya para proyectos después, lo que hice fue utilizar un humidificador, que lo que hace es aplicar una neblina. De hecho, son sumamente económicos. Este me costó 100 pesos, aproximadamente unos $6. Consume muy poca electricidad y lo mejor es de que dura entre 6 u 8 horas dependiendo del que compres. Como te digo, esto no es obligatorio, lo puedes hacer con un atomizador, pero pues yo lo coloqué para tratar de facilitarme el desarrollo de estos hongos. Y ya después lo que hice fue mover la ventilación a cierto punto para que siempre hubiera un intercambio. Es importante colocar los hongos cerca de una fuente de luz, porque si bien no la necesitan para su desarrollo, sí la usarán para orientar las setas, y para que además habrá algunas que sí lo necesitan, en particular los Pleurotus no, pero sí es necesaria para enviarle las señales al micelio de que desarrollen los cuerpos fructíferos. Y tan solo en 3 o 4 días empezarás a notar la magia, y es que se empiezan a notar las pequeñas protuberancias que darán pie a los primordios, que serán los primeros cuerpos fructíferos que desarrolla nuestro pan, es decir, las primeras setas. A partir de este punto, lo único que tenemos que hacer es ventilar, mantener la humedad constante, ya que una vez que se asoman los primordios es el inicio del desarrollo de las setas, que va a tardar unos 7 u 8 días. Y es aquí donde te vas a asombrar de lo rápido que crecen los hongos, y por lo mismo también lo rápido que se van a deteriorar.
así que para el séptimo u octavo día deberían estar completamente listos para cosecharlos, y es importante aquí tener ciertos aspectos controlados, ya que si notas la especie de sombrerito que tiene nuestra seta, verás que durante los primeros 7, 8 o hasta 9 días tiene una forma como de un paraguas, con una curvatura hacia abajo como si tratara de que toda el agua que cayera por encima se escurriera de esta forma. Pues esto significa que aún estamos en un buen punto para cortar la seta, ya que si en algún momento vemos que empieza a cambiar, es decir que este sombrero en lugar de ser como un paraguas se invierte, la lámina pareciera de que en lugar de querer desviar el agua que cae la quisiera retener, esto es una señal de que el hongo está empezando a esporular. Esto significa que nuestra seta, nuestro cuerpo fructífero, está empezando a dejar caer las esporas, que como te había mencionado en el otro video eran como las semillitas reales del hongo. Esto no necesariamente es malo, pero lo que sé es de que hay algunas personas que les parece que el sabor cambia mucho cuando la seta ya empezó a esporular que cuando no, y pues regularmente llegan a tener un sabor un poco más amargo. Esto suele suceder en un periodo de tiempo entre 9 y 10 días, dependiendo de las condiciones que le estamos dando al hongo, porque puede ser un poquito más rápido o un poquito más lento, pero como te menciono, pues la mejor forma de saber en qué momento estamos en el correcto es que nuestras setas ya hayan pasado unos 7 u 8 días, tengan un buen tamaño, tengan un olor muy agradable todavía a la incubadora, y la más importante es de que el sombrero de nuestro honguito tenga esta forma hacia abajo. A partir de este punto lo mejor será empezar a cortar todas las setas que se encuentre en nuestro pan de setas, ya que regularmente por el tamaño de nuestro pan de setas como es pequeño, pues la cantidad que puede soportar de cuerpos fructíferos también puede ser muy pequeña, así que por lo regular las primeras que se empiezan a desarrollar son las que se desarrollan mucho más, tienen un mayor tamaño, y las otras llegan a crecer pero muy poco. Entonces lo mejor será cortar nuestras setas que vamos a consumir y cortar todos los primordios que no se desarrollaron correctamente, al igual que todos los que empezaron a crecer y se detuvieron por alguna razón. Siempre hay que tratar de arrancarlos con un pequeño pedacito de el sustrato o de la base de nuestro hongo, ya que si lo cortamos abrimos la puerta a que también se pueda contaminar nuestro pan de setas con alguna bacteria, o por qué no también con algún hongo, y esto es muy malo porque realmente este pan de setas nos puede servir para 2, 3 o hasta 4 producciones de más setas. Esto va a depender mucho de la cantidad de sustrato que tengamos y la cantidad de setas que desarrolla cada vez que lo ponemos a fructificar. Y para volver a repetir este procedimiento, lo único que tenemos que hacer es hacer un riego abundante con agua purificada para humedecer nuestro pan de setas, colocarlo una vez más en el refrigerador. Esto será por un periodo un poquito más largo, es decir 2 o hasta 3 días, y ya que pasó ese tiempo va directamente otra vez a la incubadora. Eso sí, va a tardar más tiempo en, se podría decir, que arrancar otra vez a desarrollar cuerpos fructíferos, y eso suele ser aproximadamente unos 5, 6 o hasta 10 días. Eso va a depender también de las condiciones que le demos a nuestro pan de setas. A mí me llegaba a pasar que yo lo volvía a meter a la incubadora, mantenía la humedad correcta como te mencioné anteriormente, humedeciendo las paredes de nuestra incubadora y manteniéndolo con cierta ventilación, y tardó aproximadamente 8 días en que empezara a desarrollar de nuevo los primeros primordios, y a partir de este punto pues otra vez repetir el mismo procedimiento. Esto lo llegué a hacer 3 veces únicamente porque pues ya necesitaba el espacio para cultivar otro tipo de hongos. Y bueno, pues a partir de este momento, si ya viste la primera y esta segunda parte sobre el cultivo de los hongos para principiantes y por supuesto desde casa, ya tienes un conocimiento un poquito generalizado, pero aún así también para principiantes, sobre el cultivo de los hongos y sobre cómo podemos hacer para comenzar a experimentar con este tipo de organismos nuevos para el canal, nuevos para mí y seguramente nuevos también para ti que me estás viendo. Y espero que este video te haya sido de utilidad, al igual que te haya entretenido por lo menos un poco. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y recuerda que si tienes alguna duda, alguna recomendación o sugerencia para continuar con este contenido sobre hongos, abajo en los comentarios me lo puedes agregar y yo trataré de contestarte lo más pronto posible. Tomen agua y recuerden, cuidado con el aspergillus. Bye.